Tamirano, Presente, ingeniero. Angulo, Apolinario, Virreos, Cadillo, Presente, profesora. Camasca, Candiote, Presente, ingeniero. Carvajal, Presente, ingeniero. Caicedo, Presente, ingeniera. Condori, Cruz, Dávila, Díaz, Presente, David, ingeniero. Dueñas, Fernández, Flores, Fuentes, Galindo, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes, Gómez, Guevara, Guamán, Ciesa, Presente, ingeniero. Guamán Mino, Ubi, Jaime, Presente, ingeniera. Macha, Oroche, Palacios, Peralta, Presente, Peralta. Pérez, Ramos, Rolando, Ramos, presente. Presente, ingeniero. Ramos y Rolando presentes. Romero, Presente, profesora. Sáenz, Salazar, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes, Sebastián, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes, Siwin, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes, Soriano, Sotil, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes, Vázquez, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes, Ibargüen, Zamora. A ver, señor Vázquez está con... No, no. Sí, ya le puse presente. ¿Alguien Ingeniero, llegó? disculpe, Ubi también. Ubi presente. ¿Alguien más llegó? Sáenz, presente, ingeniera. Dueñas, presente, ingeniero. Sáenz, también, Dueñas, ingeniera. Buenas Guevara. tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más? Gómez, presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniera, disculpe, ¿me iba a pasar asistencia? ¿Cuál es A su Rolando. apellido? ¿Ah? Rolando. Rolando, a lo mejor me lo salté, disculpe. Pero sí lo puse presente. Ah, perdón, no escuché. Gracias. ¿Y alguien más? Bueno, ante todo, el ingeniero Córdoba nos compartió los archivos que correspondieron a la clase que dictó la semana pasada. Y ahí están los archivos de la corrida y están también algunos videos que ustedes pueden revisar. Entonces, él nos ha compartido 2 paquetes de archivos con muchísima información. Y según me ha dicho el delegado, ya varios de ustedes han usado parte de esa información para resolver la PC2. ¿Tienen algún comentario o pregunta acerca de lo que
ha compartido el ingeniero Córdoba. El ingeniero Córdoba compartió la semana pasada el instalador de la versión que no tiene limitaciones. El delegado les debe haber pasado el paquete. Bueno, para la práctica yo creo que ya es demasiado tarde, pero ustedes tienen ahí toda la información para que la revisen, que les puede ser útil también no solamente para este curso, sino para el curso de abastecimiento de agua, y si es que se dedican a hidráulica, nunca les va a sobrar el conocimiento que puedan adquirir. La intención de la profesora Belinda, según me dijo, era que lo resolvieran usando Hardy Cross. ¿Alguna otra pregunta? A ver, señor Ibargüen, lo tendré presente. Ingeniera, disculpe, ¿tiene que ser escaneado o tal vez lo puedan copiar? Porque algunos me informan que lo han hecho en Excel. Lo pueden PDFear en Word. Ah, ya, lo pueden PDFear. Por supuesto que lo pueden pasar a PDF como lo puedan hacer, pero alguna parte de eso tiene que estar manuscrito, explicando cómo han resuelto el problema. Y pueden subir más de un archivo explicando en uno cómo lo han hecho y insertando allí los documentos que requieran. Incluso los que lo han hecho en WaterCat necesitarían tener también un PDF explicando qué cosa han hecho. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, una pregunta. ¿Sí o sí se tenía que resolver con Hardy Cross? ¿Problemas? ¿Qué otro método podía usar? Bueno, yo lo resolví con linealización. Ah, ya, como la profesora no especificó, también lo podía resolver por linealización. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, él está habilitado para subir cualquier otro archivo, de verdad. Sí, dice que pueden subir cualquier tipo de archivo e incluso de 100 megas. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces empezaremos la clase. Tenemos este tema antes del examen parcial, que es flujo impermanente en tuberías. ¿Qué me pueden decir acerca de esto, especialmente los que han revisado la información que envió el ingeniero Córdoba? Escucho sus comentarios. ¿Qué entendemos como flujo impermanente en tuberías y a qué se debe? Por ejemplo, tenemos que, dirían ustedes que lo que han resuelto en la práctica 12 es flujo permanente o flujo impermanente. Permanente. Permanente, puesto que no varía en el tiempo.
y han recibido un paquete de información del ingeniero en el cual lo que él presentó la semana pasada es optimización en tuberías y lo que ha mandado, y también allí estaba incluido un tema acerca de flujo impermanente. ¿Quién ha revisado alguno de esos archivos? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, en realidad nos ha enviado muchísima información, que espero que ustedes puedan aprovecharla debidamente. Vamos a revisar mucho menos de lo que él ha indicado, porque digamos que nuestro curso no compete a todos esos temas, pero presentamos lo más importante. Y para eso he preparado un pequeño conjunto de videos explicativos del golpe de ariete y la cavitación, y luego he tomado una de las separatas del ingeniero Córdoba, de la cual solamente vamos a utilizar una parte para el tema de nuestro curso. Empezamos entonces con lo que es el tema de flujo impermanente, pero de nuevo reitero para los que llegaron tarde que tenemos 3 sesiones. La primera se va a cortar a las 4:40, tenemos 5 minutos de intermedio. Empezamos la segunda a 4:45, 5 minutos, y termina 5:25. Luego tenemos 5 minutos de intermedio y empezamos la siguiente a las 5:30. Ya. Vamos a ver en términos generales que en el flujo impermanente significa que varía en el tiempo. Ahí nosotros sabemos que pueden ser bruscos debido a apertura y cierre de válvulas, ya sea de control de la tubería o también por el ingreso de agua o salidas de las bombas. Pero también en realidad el flujo es impermanente porque atienden una demanda que no es constante. En lo que corresponde, por ejemplo, a las casas, tenemos que en la noche la mayoría de las personas están durmiendo y no utilizan el agua. Y luego a medida que se van preparando para salir a trabajar, hay un incremento de consumo que luego disminuye ya cuando se han normalizado las tareas. Digamos que al momento de cocinar nuevamente se incrementa el consumo y así sucesivamente. En realidad, entonces, la demanda no es constante y por tanto la cantidad que sale por las tuberías es variable. Quiere decir que es inherente el cambio a lo largo del tiempo y que está sujeto a la demanda. Y lo que hablamos fue de una sola casa, pero en una ciudad tenemos todo un conjunto de usuarios que corresponden no solamente a los domésticos, sino también a los comerciales y a los industriales, cuya demanda se va sumando y todo el sistema que abastece tiene que adecuarse a esa demanda. Entonces, los que han revisado los documentos que ha mandado el ingeniero Córdoba, habrán visto que el WaterCat permite hacer la modelación de cómo cambian las presiones en el sistema a medida que va cambiando la demanda a lo largo del día. Lo que significa que hay algunos momentos donde existe una mayor sobrecarga del sistema y todas las tuberías deben estar preparadas para ese caso. Debemos entonces considerar de que el flujo impermanente no solamente es con el golpe de ariete, sino que es inherente al sistema de tubería debido a la variación de la demanda. Bueno, entonces empezamos el estudio de golpe de ariete viendo este pequeño video. Vamos a ver entonces aquí este video. ¿Salió la compartición? Ya si no escuchan, me avisan.
El golpe de ariete es un fenómeno físico que se produce en sistemas de tuberías cuando el flujo de agua se detiene o cambia súbitamente de velocidad, generando ondas de presión que pueden ser tanto beneficiosas como destructivas. Mecanismo de funcionamiento. Cuando el agua fluye por una tubería y se interrumpe abruptamente, por ejemplo, al cerrar una válvula, la energía cinética del líquido en movimiento se transforma instantáneamente en energía de presión. Esta conversión genera una onda de alta presión, que se propaga hacia atrás por la tubería a aproximadamente 1400 metros por segundo, la velocidad del sonido en el agua. La onda rebota en los extremos del sistema, creando un efecto oscilatorio que alterna periodos de alta y baja presión. Este proceso genera el característico ruido metálico que da nombre al fenómeno, similar al golpe de un ariete. Factores determinantes. La intensidad del golpe de ariete está influenciada por varios elementos: la velocidad inicial del flujo, la longitud de la tubería, el material y diámetro de los conductos y la rapidez del cambio de flujo. Generalmente, tuberías más largas y velocidades mayores producen efectos más intensos. Consecuencias y aplicaciones. Aspectos negativos. El fenómeno puede causar daños significativos en instalaciones hidráulicas, incluyendo ruptura de tuberías, daños en válvulas y bombas, fugas e inundaciones costosas. Aplicaciones útiles. El ariete hidráulico aprovecha este principio para bombear agua sin electricidad ni combustible, utilizando únicamente la energía del flujo de agua. Prevención y control. Para minimizar efectos destructivos se emplean diversas estrategias: válvulas de alivio, tanques de expansión, válvulas de cierre lento, tuberías flexibles, diseños con cambios graduales de dirección y evitar cierres bruscos. Ejemplo práctico. Al regar con una manguera, si accidentalmente la pisas cortando el flujo instantáneamente, el agua en movimiento choca contra el obstáculo, creando una onda de presión que viaja hacia el grifo, rebota y regresa, generando vibraciones y el característico golpe seco del fenómeno. El golpe de ariete es un fenómeno físico que se produce en sistemas de tuberías cuando el flujo de agua se detiene o cambia súbitamente de velocidad. Ya se está repitiendo. Entonces, ¿qué me pueden decir acerca del golpe de ariete? Que puede terminar siendo perjudicial para lo que es la durabilidad de las tuberías. Muy bien, incluso puede hacer que una tubería falle completamente. ¿Están viendo bien la pantalla que estoy proyectando ahorita? Sí, profesora. Muy bien, entonces aquí el ingeniero Córdoba nos presenta estos transitorios en abastecimiento por gravedad. El término transitorio quiere decir que es impermanente. Y tenemos un fenómeno impermanente que no solamente es por el golpe de ariete, sino que está relacionado con esto, como dije, la modificación de la demanda. Ahora, en algunas traducciones al golpe de ariete le ponen golpe de martillo, porque noten ustedes que es por la traducción del inglés y el nombre en general es por el sonido que tiene esto en las tuberías. El ingeniero Córdoba entonces nos presenta aquí en primer lugar que este fenómeno del golpe de ariete ha sido estudiado incluso por Newton desde 1687 y tenemos muchos investigadores, varios de los cuales hemos escuchado muchas veces en fluidos como son Lagrange, Laplace, Riemann, en matemáticas, física, etc. Y uno de los más notables en lo que es golpe de ariete es Joukowski y muchos más. Tenemos entonces que para poder hacer el estudio del movimiento impermanente, tenemos que considerar que va a depender de cómo lo representamos. Porque el sistema, el caso es complejo. Tenemos que, en general, se puede considerar como cuasi estático cuando nosotros lo hacemos con las mismas ecuaciones que usamos en el estático, pero como si le tomáramos una fotografía en un tiempo dado.
Y en cambio, después podemos hacer una simulación más dinámica, pero también podría considerarse que el modelo es completamente rígido o que es elástico. Tenemos que en estos casos la escala de tiempo va variando. En cambio, hay otros en los que no nos interesa, digamos, cómo varía en el tiempo. Sabemos que varía, pero no nos interesa que en un tiempo dado haya un determinado comportamiento, sino cómo es en general, y lo cual va a depender también de que si es que existe o no existe. Cuando es estático, entonces no existe variación en el tiempo y decimos que es permanente. Pero cuando varía en el tiempo, puede variar en forma muy lenta, o puede variar en forma lenta o llegar a ser incluso rápido. Dependiendo entonces de cómo es, tendríamos diferentes consideraciones. Tenemos que el movimiento impermanente en tuberías significa que está variando, y dado, como dije, que tenemos variación de la demanda, en realidad ya no tenemos que esto sea estacionario permanente, es decir, que no varíe en el tiempo, sino que las condiciones van a variar en el tiempo. Y como dije anteriormente, podría ser muy lento, en cuyo caso lo representamos como cuasi estático, es decir, que se mantiene casi en, como digo, una fotografía de un instante. Lento o rápido. Cuando consideramos que la variación es lenta, cuando tenemos que esto se produce en el intervalo de varias horas o incluso de varios días. Tenemos entonces que estos tanques elevados, por ejemplo, que abastecen a un sistema de agua potable, corresponden a una red cuyos cambios se generan por la variación del consumo y de los niveles de agua en los tanques. Entonces tenemos que, como aquí la variación es muy lenta, no se considera la inercia del flujo ni las propiedades elásticas del fluido de las tuberías, y se puede modelar con una aplicación sucesiva de un modelo estático. Y la simulación de este tipo es la que se conoce con el nombre de análisis de periodos extendidos, SPE. Y los que han revisado la documentación que nos mandó el ingeniero Córdoba, habrán visto que ahí ha presentado simulaciones en WaterCat con SPE. Después tenemos un cambio impermanente lento o de oscilación en masa, que corresponde a cambios en el interior de la tubería, debido a un movimiento de la masa en general. Entonces se especifica en este caso que los cambios son variables. Digo, los cambios de las variables son significativos, pero no tanto como para tomar en consideración las propiedades elásticas del fluido de las tuberías. Y en este caso, el periodo corresponde a varios minutos, desde varios minutos a varias horas. Y se puede considerar solamente el movimiento y la inercia del volumen de agua en las tuberías. Como nos muestran aquí el caso del movimiento de oscilación en este tubo en U. Y luego tenemos el transitorio rápido, como este golpe de ariete. Entonces, primero interpretemos esta figurita que está acá. Lo que tenemos son dos tubos, y lo que se quiere visualizar es qué sucede en estos tubos cuando se produce un cierre rápido de una válvula. En este experimento que está aquí tenemos una válvula que se puede abrir o cerrar rápidamente. Y justamente este tramo lo han dejado en transparente para poder visualizar cómo se mueve el agua. Y este tubito vertical que tenemos aquí, en cierta manera, logra absorber las sobrepresiones o depresiones que se pueden producir en este tubo, ya que al producirse una sobrepresión, el agua se eleva en el tubo.
Y cuando se produce una depresión, el agua disminuye de nivel. Entonces nos especifican aquí que en este caso los cambios bruscos de la velocidad se acompañan de cambios bruscos en la presión, que se propagan por la tubería generando ondas de presión de periodo muy corto, apenas varios segundos. Y aquí las variaciones de presión son importantes, por lo que es necesario considerar los efectos elásticos de la tubería de líquido. Justamente el video que vimos nos presentaba este caso, cómo al momento de cerrar una válvula se produce un movimiento que genera sobrepresión y que por tanto está relacionado con los efectos de elasticidad no solamente del agua, sino también del tubo. Por tanto, aquí interesa describir el fenómeno, tener en cuenta que esto depende de la velocidad del sonido en el agua, que se conoce como celeridad, y ver cómo influye el tiempo de cierre de las válvulas para poder determinar la sobrepresión producida por el golpe de ariete. Aquí se revisan las fórmulas de Michot y Elievi. Y luego tenemos lo que es el control del golpe de ariete en abastecimiento por gravedad. Hasta ahí es lo que vamos a considerar el tema para nuestro curso. En esta presentación, el ingeniero Córdoba presenta aplicación con varios programas, varios comentarios y análisis de varios documentos, que ustedes los pueden revisar porque, como digo, es una información que siempre les será útil. Pero consideremos que para nuestro curso, consideremos el objetivo completo hasta el punto 5. Bueno, aquí tienen otro video si es que lo logran visualizar, pero nosotros no lo vamos a ver. Pero tenemos también que unas tuberías pueden colapsar y de hecho, anteriormente habíamos presentado el caso en la presentación de cómo la tubería puede reventar por esta sobrepresión. Entonces empezamos con lo que es la descripción del fenómeno. Aquí tenemos que se produce una alternancia de sobrepresiones y subpresiones. Ahí hemos visto que cerramos la válvula, el agua regresa, choca con el otro lado, regresa. Y todo esto origina una variación de presión. Y esto se produce en sistemas de abastecimiento por gravedad y también en las líneas de impulsión. ¿A qué le llamamos líneas de impulsión? ¿A qué le llamamos línea de impulsión? A ver, señor Candiote. Señor Rolando. A ver, aquí hay algo en el chat. Vamos a ver. Printear. ¿Qué cosa es printear, señor Dueñas? Bueno, pero sí, la línea de impulsión es la que corresponde a la bomba. Hemos dicho que la que sale del tanque hacia la bomba es la línea de succión y la que sale de la bomba hacia el sistema es la línea de impulsión. Entonces, aquí dice que ese valor se adiciona, en cuyo caso se dice que es sobrepresión, o se resta, que en cuyo caso es subpresión, al valor de la presión estática. Y por tanto, se tienen que considerar en el dimensionamiento de la tubería, en las sobrepresiones. En cambio, las subpresiones, dice, no lo afecta tanto como la sobrepresión, pero sin embargo, la subpresión está asociada al fenómeno de cavitación. Entonces les pregunto, ¿qué es el fenómeno de cavitación y por qué está relacionado con la subpresión?
Cuando se forma una presión negativa en el interior de la tubería, Ajá, como burbujas así se forman, creo. claro, pero no es cualquier negativa. Tenemos que la cavitación se produce cuando la presión es menor o igual a la presión de vapor de saturación. O en general decimos menor, porque lo calculamos hasta un igual. Entonces tenemos que, aquí si es que disminuye la presión, podría llegar a términos de presión de vapor de saturación. Y ahí es donde se producen las burbujas. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar el golpe de ariete? Para evitar el sobredimensionamiento de la tubería, para no encarecer el sistema y también para evitar el subdimensionamiento que podría causar la falla del sistema. Y también para mitigar y o prevenir los efectos de los sistemas en los que se instalan accesorios, como por ejemplo las válvulas. Quiero que tomen en cuenta esto de las válvulas y cómo es que se pueden esto relacionar con estos fenómenos. Dentro de 5 minutos se va a cortar esta comunicación y como le digo, tenemos descanso hasta 4:45, donde le voy a mandar otro enlace para que se unan de nuevo. Bueno, entonces tenemos aquí que en lo que es el estudio de los fenómenos impermanentes, podemos considerar los transitorios en abastecimiento por gravedad. Es decir, aquí tenemos que este tanque alimenta al tanque inferior. Y en este tanque inferior tenemos aquí un control, que es una válvula y que está originando una pérdida. Digamos que permite regular el sistema y lo está regulando aguas abajo. Y en las impulsiones se corresponde a la bomba. Nosotros tenemos que debido a la presencia de la bomba existe una altura mecánica de la bomba. O sea, esta es la carga de la bomba que permite cubrir todas las pérdidas a lo largo de este tubo. Aquí se tiene entonces la línea de energía, pero cuando se produce un golpe de ariete, esto puede producir una sobreelevación, que es mayor a la que correspondía a las condiciones normales. Por eso nos indican aquí con línea punteada lo que es la línea de carga estática. Y la sobrepresión se produce sobre esa línea de carga estática. Ahora, aquí nos indican que estos dos autores, Alievi y Mechot, lo calculan de diferente manera. Pero igual se establece, digamos, un punto crítico en el que podría producirse la falla del sistema. Ahora, ¿por qué se produce este transitorio en el abastecimiento por gravedad? Debido al movimiento de las válvulas. Aquí hemos dicho, si cerramos la válvula, se interrumpe el paso, el agua se detiene bruscamente y es empujada por la que viene detrás. Y como el agua es algo compresible, se empieza a comprimir en las proximidades de la válvula y el resto del líquido comprimirá al que le precede hasta que se anule la velocidad. Y esta compresión se va desplazando hacia el origen, conforme el agua se va comprimiendo al límite del que le precede. De manera que al cabo de un cierto tiempo todo el agua de la tubería está en estas condiciones, concluyendo la primera etapa del golpe de ariete. Y de ahí empieza la de rebote. En definitiva, se forma una onda de máxima compresión que se inicia en las proximidades de la válvula y se traslada al origen. La energía cinética se convierte en energía de compresión. Cuando el agua se detiene, ha agotado su energía cinética y se inicia la descompresión en el origen de la conducción, trasladándose hacia la válvula. Y esta descompresión no se detiene hasta el valor de equilibrio, sino que lo sobrepasa para repetir el ciclo. Esta descompresión supone una depresión que retrocede hasta la válvula para volver a transformarse en compresión, repitiendo el ciclo y originando unas variaciones ondulatorias de presión que constituyen el golpe de ariete. En definitiva, se producen
transformaciones sucesivas de energía cinética y energía de compresión y viceversa, comportándose el agua como un resorte. Ahí nos vamos a quedar entonces y tenemos un intermedio hasta las 4:45. ¿O tienen alguna pregunta en el minuto que nos queda? Señores, continuamos. Si no escuchan el sonido, me avisan, por favor. ¿Están viendo bien? Mi nombre es Jorge Arevalo, soy el director comercial de Helber y compañía. Por si acaso no es propaganda, pero es la presentación. ¿No se le escucha bien? Allá. Recording in progress. Y cuando la motobomba para, ya sea por corte de energía o por una súbita parada de la bomba por el motivo que sea, pues simplemente el agua que está depositada en toda esta tubería de succión, pues no debe regresar al tanque. ¿Qué pasa cuando uno no hace una buena selección de una válvula de pie o cuando pone una válvula de pie de mala calidad? Que el agua retornará al tanque. ¿Y qué pasa con el agua que está acá? Se empezará a vaciar. Y por eso voy a reteñir acá y a colorear lo que representaría el agua en la succión. En la medida en que el agua empieza a salir, así sea muy poquito, pues esta columna de agua empezará a hacer esto. Y finalmente, ¿qué tenemos aquí? En blanco, aire en la tubería. Este espacio que abandonó el agua se convierte en aire.
¿Qué pasa con ese aire? Que en el momento en que la bomba nuevamente empieza a trabajar, le cuesta mucho trabajo volver a llenar este tramo de tubería de agua, y todo este aire que está acá irá directamente al eje o al centro de la bomba, al eje del impulsor, donde esas burbujas de aire generan el fenómeno que estamos hablando de cavitación. ¿Qué pasa cuando hay cavitación en la bomba? Sufre el impulsor, sufre la carcasa de la bomba, y todas esas burbujitas de aire que se generaron acá y que se pueden generar cada vez que una bomba prende y apaga y se empieza a descebar la succión, esas burbujitas de aire terminarán afectando el impulsor y generando un daño prematuro en la bomba. ¿Cómo logramos un cierre hermético para que el agua no regrese nuevamente al tanque? Con un resorte que generará una presión contraria y una presión que le ayuda a cerrar a la válvula. Cuando las válvulas de pie no tienen resorte, es muy probable que en el cabeceo que se da por la presión de la bomba, de la succión del agua, el sello de la válvula termine recostado y no termine cerrando bien. Cuando hay un resorte que le ayuda normalmente al cierre de la válvula cerrará mucho mejor. Un sistema de cierre de caucho vulcanizado, un sistema de cierre suave, como el caucho contra el metal, que permite que el sello sea totalmente estanco, hermético. De esta forma evitamos que el agua no regrese nuevamente al tanque. Y una canastilla para que exista un tipo de filtro que evite que todas las impurezas, que todos los sedimentos que necesariamente se depositan en la succión de la bomba, pues la válvula de pie, la parte más baja del tanque, pues entren directamente a la succión de la bomba, a la succión del sistema y directamente a la bomba. Existe un concepto muy importante, muy relacionado con la cavitación, y es el NPSH, por sus siglas en inglés, Net Positive Suction Head, cabeza positiva de succión. ¿Qué quiere decir eso? En la succión de la bomba hasta el eje de la bomba, hasta el eje de la válvula, existe una cabeza de succión que puede ser negativa o que puede ser positiva. Positiva si el tanque está para arriba, negativa como en este caso, que es el 90% de las veces la succión es negativa. ¿Qué compone el NPSH disponible? Lo compone la presión atmosférica, la presión que ejerce la atmósfera sobre el agua, la presión de vapor, la presión a la cual el agua se evapora, la cabeza estática, o sea, la diferencia de alturas estática de acá a acá, vamos a decir, esto es 3 metros, o 2 metros, o lo que sea, y las pérdidas por fricción en estos elementos de la succión: tubería, accesorios, codos, todo lo que haya en la succión, y evidentemente en la válvula de pie. ¿Cuál es el papel que juega la válvula de pie en este aspecto para evitar la cavitación? En la medida en que NPSH, este valor resultante de todo esto que les estoy diciendo, no sea mayor al NPSH requerido por la bomba, que es la de cada fabricante, si esto no se cumple, si esto es igual, menor o igual a esto, siempre habrá cavitación. Si no disponemos de un NPSH superior al requerido, siempre tendremos cavitación, inevitablemente, en la bomba. ¿Qué papel juega la válvula de pie?
en la medida que no tengamos válvulas de pie con forma, con sistema globo, que permita unas menores pérdidas por fricción en la succión, que no permita que el agua fluya fácilmente hacia la succión de la bomba, siempre generaremos mayor pérdida por fricción desde la succión del sistema. ¿Qué puede generar esta ecuación? Que aquí, solamente aquí en la válvula de pie, empecemos afectando la ecuación del NPSH disponible, haciendo que el NPSH disponible en el sistema sea menor que el requerido por la bomba, y de esta forma siempre vamos a tener cavitación. Es muy importante la válvula de pie, la succión, la tubería de succión, vamos a decir 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, normalmente no varía, pero en la misma succión de la bomba, que es la válvula de pie, si escogemos una válvula de 2 pulgadas con un sistema de filtración demasiado cerrado, demasiado tupido, una válvula que cumple con los 2 pulgadas, pero que en el paso del cuerpo no tiene las 2 pulgadas, estamos creando una restricción a la entrada del agua en la succión, y esto generará cavitación inmediata en la bomba. ¿Qué pasará con el cliente? Que llamará al fabricante de la bomba y le dirá: su bomba es mala, su bomba tiene problemas. No es la bomba, señores. El problema no siempre será la bomba. El problema puede radicar desde la válvula de pie. De esa forma estamos afrontando el tema de la cavitación desde la misma succión de la motobomba y viendo cuáles son las ventajas de las válvulas de Helber y por qué utilizar un tipo de válvula con respecto a otro. Ahora vamos a la impulsión o descarga de la bomba. Las bombas están diseñadas para impulsar agua, las bombas no están diseñadas para succionar agua. En la medida en que yo no tenga la tubería de succión totalmente llena y el sistema completamente cebado en la succión, la bomba jamás será capaz de impulsar el agua. Por eso siempre hay que cebar la succión de la bomba, normalmente con una válvula que se debe poner acá, acá, de tal forma que la succión esté totalmente llena de agua. Una vez la succión y la carcasa de la bomba están llenas de agua, la bomba estará en capacidad de impulsar el agua. ¿Qué hace la bomba para impulsar el agua? Le transmite al agua una energía cinética a través de los impulsores y de sus álabes para que aquí el agua salga con determinada presión. Vamos a decir 50 psi, 100 psi, lo que sea. El primer accesorio que siempre va a estar después en la descarga, en la impulsión de la bomba, es el cheque. Aquí debe haber nuevamente una concéntrica. Vamos a asumir que sale con un diámetro de tubería de acuerdo a lo que debe estar calculado. Lo primero que nos vamos a encontrar es el cheque. El cheque está diseñado para permitir el paso del agua en un sentido y devolverse con la misma presión de agua cuando ella misma regresa nuevamente, ya sea porque se apagó la bomba, se cerró una llave o por lo que sea. Así como en la succión de la bomba podemos tener o se nos puede presentar el fenómeno de la cavitación, en la descarga de la bomba o impulsión vamos a tener el problema del golpe de ariete. El golpe de ariete, que es un fenómeno también hidráulico muy conocido, muy estudiado, es básicamente un aumento de la presión por un súbito cambio de velocidad en el fluido en una red hidráulica, porque puede cambiar la velocidad en el fluido por múltiples acciones permanentes que se pueden generar en un sistema hidráulico. La apagada súbita
de una bomba, el cierre rápido de una válvula, la apertura y cierre eventualmente en una red de varios servicios. Los fluxómetros pueden generar golpes de ariete por la apertura y cierre brusco que generan por el aire que se genera en la tubería. Por muchos factores se puede generar el golpe de ariete. El cheque no es un elemento para evitar el golpe de ariete. Hay válvulas específicas para anticipar el golpe de ariete, para minimizar el golpe de ariete. Es un tema muy estudiado y hay muchas posibles soluciones para contrarrestar el golpe de ariete, pero en lo que respecta, digamos, a las instalaciones domiciliarias, a las instalaciones de construcciones, digamos, sencillas, estamos hablando de edificios de 5 o 6 pisos, también se generan golpes de ariete, que muchas veces son menores o que no alcanzan a generar, digamos, una molestia real en la copropiedad o en los sistemas, pero se genera golpe de ariete y estos golpes de ariete empiezan a dañar las tuberías, a generar ruidos en los sistemas y demás. ¿Por qué es importante entonces escoger cheques Elbert para la descarga de las bombas y para las redes? Ya sea cheques hidro o cheques verticales o cheques de cortina horizontales también, como los pueden llamar. Lo que primero se encuentra después de la bomba normalmente es el cheque. En el momento en que la bomba prende, pues el cheque abrirá, permitirá el paso, y a la medida en que la bomba apaga por determinadas circunstancias, porque alcanzó la presión de seteo, de shutdown, o simplemente porque hubo un corte de energía, pues el agua obviamente tenderá a regresar con una presión que puede llegar a ser muy alta, y en esa medida pues tratará de golpear obviamente todos los elementos que se encuentran en esta red. La principal función del cheque, ¿cuál es? Pues obviamente permitir el paso del agua y no permitir el retorno, por eso se llaman sistemas antirretorno. ¿Qué pasa si no existiera el cheque? Es una pregunta que aparentemente es muy sencilla y muy obvia, y la gente diría, bueno, pues no, pues simplemente el agua se devuelve y daña la bomba. ¿Pero por qué daña la bomba? ¿Qué es lo que pasaría con la bomba? O otra gente dice, no, pues entonces el agua retornaría al tanque. No retornaría porque tenemos una válvula de pie, no se nos olvide, y la válvula de pie no va a permitir que el agua regrese al tanque. Entonces, ¿qué pasa si no existiera el cheque? Las bombas están diseñadas para girar en un solo sentido. ¿Para qué? Para impulsar el agua a donde queremos que llegue, con la presión determinada que ya estudiamos que es la que necesitamos. Si no existiera el cheque, ¿qué pasa? Que el agua va a regresar y va a hacer girar la bomba en sentido contrario. ¿Qué pasa en ese momento con la bomba? Se destruye automáticamente. Entonces, ¿cuál es la función específica del cheque? Proteger a la bomba. Él es el protector de la bomba. Punto. Esta válvula, que es la válvula de corte, simplemente es la válvula para cortar el suministro, para cortar el suministro de agua para el sistema. Si yo quiero soltar el cheque, hacer algún mantenimiento, cosas de ese estilo, para eso es la válvula de compuerta. No es para regular ni para nada por el estilo. El cheque es el protector de la bomba, es el que hace que el agua no se devuelva y no ponga a girar al revés, básicamente nuestro corazón del sistema, que es la bomba. El golpe que se genera acá, cuando el agua regresa, es lo que nosotros conocemos como el golpe de ariete. El cheque va a soportar, permanentemente va a estar soportando la presión de la bomba, el paso del agua, que de por sí es abrasivo, es fuerte, y las paradas y los arranques de la bomba. En esa medida, el cheque estará permanentemente abriendo y cerrando, abriendo
y cerrando o protegiendo la bomba. ¿Qué es importante acá? Que el sello del cheque sea hermético. ¿Qué es importante en los cheques? El material, el sello y los elementos internos. Los cheques Helber, precisamente pensando en eso, tienen tuercas en acero inoxidable, resorte en acero inoxidable y sello vulcanizado contra el asiento de bronce que permite un sello totalmente hermético y silencioso. En esa medida, los golpes que genera la tubería derivados del golpe de ariete se minimizarán mucho con este tipo de sello. Pero ¿por qué es importante que el sello sea totalmente hermético? Porque de esa forma tendremos presurizada toda nuestra red. En la medida que el sello no genere hermeticidad, siempre esta red, esta presión tenderá a bajar. Si dijimos que son 50 PSI, en cuestión de muy poco tiempo, yo diría segundos, la presión puede bajar 49, 48, 47 hasta que se descuelga completamente, y en ese momento la bomba volverá a prenderse hasta alcanzar la presión, y nuevamente cuando la alcance apagará y volverá nuevamente a bajarse la presión y volverá nuevamente a prender la bomba. Eso lo que genera en los cheques y en el sistema es apertura y cierre permanente que destruirá cualquier elemento que se encuentra en el sistema, empezando por el desgaste en la bomba, por el gran consumo de energía y por obviamente el desgaste en el mismo cheque. Es importante que los cheques en general en la succión de la bomba, y no solo en la succión de la bomba sino en la red, de esta forma mantendremos toda nuestra red presurizada y también de esa forma aislaremos de alguna forma los sobrepresiones, y esas sobrepresiones que se traducen en golpes de ariete permanentemente en el sistema. Si tenemos un buen cheque en la descarga de la bomba, ya sea horizontal o vertical, tendremos protegida nuestra bomba. Si tenemos cheques a lo largo de la descarga de la bomba, en cada piso, por cada ramal, etc., siempre mantendremos presurizado el sistema, y de esa forma, independientemente de que la bomba no esté perfectamente sincronizada o perfectamente calibrada y normalmente prenda y apague como lo hace un equipo hidroneumático permanentemente, pues minimizaremos el golpe de ariete y esos golpeteos fuertes y aumento de presión en el sistema, que es lo que finalmente termina generando molestias, dañando las tuberías y muchas veces ocasionando fugas en las tuberías y en los codos y en las TES del sistema. Bueno, lo dejamos ahí y vamos a continuar con el tema del ingeniero. Todavía tenemos 11 minutos antes de que se vuelva a cortar. Como pueden ver ustedes ahí, tenemos que considerar la operación de las válvulas para poder regular este fenómeno de golpe de ariete. Aquí nos muestran en el caso de este sistema que alimenta de un tanque superior a un tanque inferior y que es controlado por esta válvula, que el cierre de la válvula origina una sobrepresión. Y que hemos visto que va rebotando a lo largo del tubo, originando sobrepresión y depresión. Ahí decía, energía cinética se convierte en energía de compresión. La energía de compresión se convierte en energía cinética. Y todo esto va produciendo oscilaciones de presión. Y cuando, bueno, en este caso teníamos la válvula abierta, la válvula cerrada, y luego cuando ya se estabiliza, entonces tendremos aquí todo el tubo lleno y con la carga estática. Todo este comienza a oscilar hasta llegar a un nuevo estado permanente. Y estas sobrepresiones y estas depresiones son lo que tenemos que controlar.
Entonces, ya lo hemos visto en el video, tenemos que cerramos la válvula, aquí la velocidad es S0, el flujo se comprime, la onda se mueve en dirección contraria. Cuando llega al otro lado, tenemos que toda la energía de compresión se convierte en energía cinética y esto rebota. Y la onda está regresando, el flujo está en sentido contrario y luego tenemos que el flujo llegue a estabilizarse en el final. Entonces aquí nos indican los tiempos. Tenemos que el movimiento es permanente cuando la válvula está abierta. Cuando se cierra la válvula, empieza el transitorio en un T igual a 0. Se produce una onda de sobrepresión ascendente, cuya duración es menor que la longitud del tubo dividida entre la velocidad del sonido en el agua, que es la celeridad. Por eso dice que tenemos que estar entre 0 y L entre C, que sería el tiempo que se demora en llegar desde este extremo al de acá. Y luego tenemos que se produce una onda de sobrepresión ascendente, cuyo tiempo también es L entre C. La onda se refleja entre el L entre C menor que 2L entre C. Y cuando la onda de presión llega a la válvula y se refleja, se completa el ciclo con 2 veces L entre C. Nuevamente esto comienza a oscilar y ya tenemos una tercera etapa que está entre 2L entre C y 3L entre C. Tenemos que la onda se refleja y tenemos T igual a 3L entre C. Y luego tenemos la sobrepresión descendente en la cual está entre 3L entre C y 4L entre C. Y luego se completa el periodo con 4L entre C. Aquí, entre que la onda está llegando a, digamos, convirtiendo energía cinética en energía de compresión, es donde se produce la onda de sobrepresión. Y cuando la energía de compresión se convierte en energía cinética, ahí lo que tenemos es una onda de subpresión. Entonces tenemos que estas transformaciones sucesivas de compresión, energía cinética en compresión y viceversa, produce algo así como si el agua fuera un resorte. De tal manera que nosotros tendríamos, en primer lugar, la línea de energía debido a la pérdida de presión. Luego tenemos una sobrepresión debido al cierre de la válvula. De tal manera que a la condición que teníamos inicialmente, en la que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2 más las pérdidas, ahora se está añadiendo eso que corresponde a la sobrepresión debida al golpe de ariete, lo cual puede causar la rotura de la tubería. Entonces, para poder estudiar esto, necesitamos conocer la celeridad, que es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua contenida en la tubería, y que va a depender de las condiciones geométricas y mecánicas de la conducción, así como de la compresibilidad del agua. Entonces aquí aparece esta ecuación de Lorenzo-Allievi, que nos da la celeridad de la onda con esta ecuación, donde tenemos que D es el diámetro de la tubería, E es el espesor de la pared de la tubería, y K es una función del módulo de elasticidad volumétrica del agua y del material constitutivo de la tubería. Tenemos entonces que aquí nos están indicando el módulo del agua y el módulo de elasticidad del agua en kilos por metro cuadrado y el módulo de elasticidad de la tubería, lo cual nos permitiría conocer la celeridad. Aquí nos dan diferentes valores de K para diferentes tipos de materiales de la tubería. Tenemos aquí también esta ecuación de Korteweg, que nos da la celeridad en función del módulo de elasticidad volumétrica del fluido en Pascal, el módulo de la tubería
módulo elástico de la tubería, que es E, la densidad del fluido ρ, el diámetro exterior de la tubería y el espesor de la pared. Y aquí nos dan unos valores de densidad y elasticidad del agua para diferentes temperaturas, porque recuerden que varía con la temperatura. Y valores que corresponden a los módulos de elasticidad, que corresponden a diferentes tipos de materiales, incluyendo otras propiedades como el peso específico. Por ejemplo, nos dicen el módulo de elasticidad del acero al carbono es de 206.8 gigapascales. Es decir, 206.8 por 10 al cubo megapascales. Y dependiendo de si el cierre es lento o el cierre es rápido, tendríamos un diferente tiempo de cierre de la válvula, que puede ser lento o rápido, y que va a estar relacionado con el tiempo de propagación de la onda de presión. El tiempo desde la válvula hasta la embocadura de la tubería de ida y vuelta estaría dada por 2L entre T sub P, que nos da la celeridad. Y entonces el T sub P sería 2L entre C. Entonces tenemos aquí determinación de la posibilidad de golpe de ariete en la conducción. Si T sub C es el tiempo de cierre de la válvula de maniobra cuando se compara con el tiempo de propagación T sub P, el cierre rápido equivale a un cierre instantáneo, ya que el tiempo de recorrido de ida y vuelta de la onda de presión es superior al del cierre y se produce el golpe de ariete. Tenemos el tiempo de cierre menor o igual que T sub P, que 2L entre C. En cambio, el cierre es lento, no se produce golpe de ariete, dado que la onda de presión regresará a la válvula sin que ésta se encuentre cerrada. El tiempo de cierre mayor que el T sub P igual a 2L entre C. En el caso teórico se considera como que si esto estuviera variando instantáneamente de una condición a otra, pero en realidad la sobrepresión varía. No varía instantáneamente, sino que le toma un tiempo en reaccionar. Para poder calcular la sobrepresión, tenemos 2 minutos, así que mejor lo paramos aquí y regresamos a las 5:30. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces, señores, nos volvemos a reunir a las 5:30. Record. Total que hemos acabado con 6 nada más. Y este número no parece aumentar. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Tenemos entonces que vamos a utilizar o ver ahora las fórmulas para el cálculo del golpe de ariete. Y para esto estamos viendo el caso de cierre rápido, en el que el tiempo de cierre es menor que el tiempo que se demora la onda en el movimiento. Y que podemos usar la fórmula de Yukovsky y la fórmula de Lévy, que nos dan la sobrepresión, que puede estar expresada en términos de presión o también en términos de altura de presión.
Si observamos en este gráfico, tenemos que esta es la línea de nivel estático. Es decir, cuando no existe movimiento en el tubo, todo el tubo está lleno de agua, entonces esta es la línea a nivel estático que coincide con el nivel del agua en el tanque. Y tenemos que geométricamente la diferencia de cota entre el eje de la válvula y el eje del agua en el tanque es lo que se denomina H sub G. Y debido al cierre brusco se produce una sobreelevación, que es una altura delta de H y que equivale a una presión delta de P. Entonces, aquí tenemos que el delta de P queda expresado por la densidad del agua multiplicada por la celeridad y el cambio de velocidad. De tal manera que expresando P sobre gamma, tendríamos que dividir el delta P entre gamma, que es rho G, y por tanto ahí nos queda el delta de H, debido a la sobrepresión, que es C por delta B entre G. Y la velocidad varía desde la velocidad V hasta 0. De tal manera que el delta de H queda expresado como C multiplicado por B entre G. Esa sería la altura debido a la sobrepresión. Tenemos entonces que existe un tiempo de propagación de la onda que está denominado aquí como T sub P, que nos va a dar lugar a una longitud crítica, que habíamos indicado en un gráfico anterior, que es donde se produciría la máxima presión. Aquí pueden notar ustedes que esa sobrepresión se tiene aquí hasta una longitud que se denomina la longitud crítica, que estaría dada por C sub P multiplicada por el tiempo de propagación entre 2. Y lo que resta del tubo sería L menos L sub C. Y aquí tenemos las unidades. Noten que en esta fórmula la sobrepresión está en kilo, que sería kilo fuerza por metro cuadrado. Y la altura H está en metros de columna de agua. Ahora, ¿qué pasa con el cierre lento? Tenemos que el tiempo de cierre es mayor que el tiempo de propagación de la onda. Entonces ahí tenemos la fórmula de Michot, que no se considera la compresibilidad del agua ni la elasticidad de la tubería. Y que nos dice que en ese caso la sobrepresión estaría dada, sobrepresión o depresión, pero por eso dice más menos, estaría dada por C multiplicado por B dividido entre G por el tiempo que corresponde al tiempo T sub P, que está indicado aquí. ¿Para qué es lo que entendemos como T sub P? El tiempo de propagación, que es 2L entre C, entre el tiempo de cierre. De donde encontramos que el delta H queda como más menos 2LB entre GT sub C. Tenemos entonces que este es el nivel estático y este sería la sobrepresión por maniobra lenta. Y en realidad aquí lo que nos interesa es poder determinar este tiempo de cierre para que la sobrepresión no supere el valor límite establecido según la clase de la tubería. Entonces veamos aquí un ejemplo. Dice, se diseña una conducción por gravedad de 820 metros de longitud en cuyo tramo final se encuentra una válvula para dar servicio a unas parcelas de riego. La tubería es de polietileno 100 de 160 milímetros de diámetro y presión nominal de 10 bar fabricado según esta norma. La presión máxima admisible es igual a la presión nominal. La presión estática, es decir, la altura geométrica H sub G es un dato, son 65 metros, que está aquí marcado en la figura, desde el nivel del tanque hasta el eje de la tubería. Tenemos 65 metros y el tiempo de cierre de la válvula es de 5 segundos. Piden calcular la sobrepresión, así como el tiempo de cierre que se debería dar a la válvula para evitar un golpe de ariete, suponiendo que por la tubería circulará un caudal máximo de 43 litros por segundo. Entonces tenemos aquí anotados todos los datos y vamos a ver la solución. En primer lugar se busca la
el catálogo de las tuberías. Encontramos aquí lo que nos indican para el tipo de tubo y tenemos que el espesor es de 9.5 milímetros. Tenemos entonces que el diámetro exterior será igual al diámetro interior más 2 veces el espesor. El diámetro interior sería el diámetro exterior menos 2 veces el espesor. Y aquí en la tabla lo que nos dan es el diámetro exterior. Y por tanto podemos determinar el diámetro interior que sería de 141 milímetros. Necesitamos determinar el K, que depende de la elasticidad de la tubería. Para esta tubería de alta densidad tenemos que esta es la elasticidad, lo cual nos permite calcular el K. Y vamos a la fórmula que nos permite determinar el C, que equivale a 253 metros por segundo. Ahora yo les pregunto, ¿esta velocidad de la onda es igual a la velocidad normal de movimiento del agua movimiento del sonido en el agua? ¿O no? Esta velocidad de la onda para este caso corresponde al movimiento normal de velocidad del agua, ¿o no? ¿Qué dice el señor Salazar? Señor Vázquez. No. No, muy bien, porque la velocidad del agua es aproximadamente 1650 metros por segundo, la velocidad normal. Y aquí estamos encontrando 253 metros por segundo. Ahora calculamos el tiempo de propagación como 2 veces L entre C, que sería 6.5 segundos. Y el tiempo de maniobra es de 5 segundos, como nos dijeron de dato, donde tenemos que el tiempo es de 5 segundos menor que el tiempo de propagación, que es de 6,5, y por tanto esto corresponde a cierre rápido. Usamos la fórmula de Allievi para cierre rápido, delta de H más menos CB entre G. Tenemos que la velocidad es caudal entre área. Y entonces podemos determinar el delta H por el C que hemos calculado, la velocidad que hemos calculado y entre G. Y esto nos da 70.9. Entonces aquí vemos nuevamente el sistema. Este tanque y esta válvula que está abajo con una altura geométrica de 65 metros para conducir un caudal de 43 litros por segundo en una longitud de 820 metros. Nos produce una sobrepresión de 70,9. Noten ustedes que el tiempo de cierre casi es igual al tiempo de propagación y sin embargo la sobrepresión es mayor que la altura geométrica. Ahora calculamos la sobrepresión máxima. Tendríamos la altura geométrica más el delta H que es 135.9. Y tenemos que buscar en la tabla cuál es la presión máxima admisible para este material, que es de 10 bar. Y como un bar equivale a 10.33 metros, estos son 103.30 metros. Tenemos entonces que la sobrepresión equivale a 135.9 y es mayor que la presión máxima admisible, que es de 103.3. ¿Esto qué significa? Señor Guamán Ciesa, ¿qué significa? Que la sobrepresión es mayor que la presión máxima admisible, ¿qué significa? ¿Qué hay cavitación? No, no estamos hablando de cavitación, sino de golpe de ariete. Se produce un golpe de ariete y eso puede producir que la tubería colapse. ¿Qué debemos hacer para que la tubería no colapse? Podríamos tener dos alternativas. La primera alternativa es incrementar el espesor hasta que sea mayor que lo que tenemos. O si no, modificar el tiempo de cierre, que tendría que ser mayor que 5 segundos. Entonces consideremos que en lugar de ser un cierre rápido, sea un cierre lento.
Tenemos entonces que determinar con la fórmula de Michot para cierre lento. Delta de H igual a más menos 2 LB entre GTC. Y lo que queremos es que este nos produzca una presión máxima admisible. De tal manera que ahora calculamos el delta de H como la presión máxima admisible menos el H sub G. La presión máxima admisible 103.3, L sub G 65, y eso lo igualamos a 2 LB entre GT sub C, lo cual nos da un tiempo de cierre mayor o igual a 12 segundos. De esta manera ya tendríamos protegida la tubería. Si quisiéramos incrementar el espesor, entonces lo que tendríamos que considerar es otro material. Aquí podemos ver entonces que para este espesor de 9.5 no ha resultado. Podríamos considerar un espesor mayor y repetir los cálculos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces de aquí el ingeniero Córdoba nos habla acerca de la modelación numérica del golpe de ariete. Para lo cual también nos ha enviado los archivos que nos hablan acerca de del uso del WaterCat con su módulo respectivo, pero esto no lo vamos a revisar. Así que nos vamos hasta la 66, que es el control de golpe de ariete en sistemas a gravedad. Entonces, nos dice que la elección de los dispositivos adecuados son función del tipo de instalación y del material de la tubería, que puede ser rígida o flexible. Por tanto, es importante una adecuada selección de las válvulas y de la ley de cierre, es decir, cuál es el tiempo de cierre y cómo se va a realizar. Tener válvulas de alivio o antiariete. Utilizar una chimenea de equilibrio. Esa primera figurita que vimos con un tubo vertical, eso equivale a una chimenea de equilibrio. Un tubo o un túnel o una tremenda chimenea que permite absorber los cambios de nivel debidos a la sobrepresión y depresión. Y entonces ahí es donde va lo que vimos en la fotografía, la cámara de aire o los botellones antiariete. Válvulas de aire para poder compensar las presiones negativas y válvulas de control con velocidad de cierre no uniforme. También la limitación de la velocidad en las tuberías, cierre lento de válvulas y registros y construcción de piezas que no permitan la obstrucción muy rápida, empleo de válvulas y dispositivos mecánicos especiales, por ejemplo, válvulas de alivio, utilización de tuberías que puedan soportar sobrepresiones ocasionadas por el golpe de ariete, construcción de pozos de oscilación capaces de absorber los golpes, permitiendo la oscilación del agua, siempre y cuando las condiciones geométricas, topográficas y las alturas geométricas lo permiten. En el caso de las tuberías que se usan para centrales hidroeléctricas, se recomienda que estos pozos de oscilación, que también se conocen como chimeneas de equilibrio, estén localizados tan próximos como sea posible a la casa de máquinas. También instalación de cámaras de aire comprimidas que proporcionen el amortiguamiento de los golpes y que requieren ciertos cuidados para que se mantenga el aire comprimido en las cámaras. Bueno, hasta ahí quedamos con esto y ahora pasamos a ver una de las válvulas que se puede utilizar en este caso. Habíamos terminado con este y nos vamos ahora al de acá. Pero primero voy a chequear lo del sonido. Ya está. Golpe de ariete es una onda de choque transmitida a través del fluido contenido en un sistema de tuberías. Ocurre cuando el fluido en movimiento es obligado de repente a dejar de moverse y ocurre con frecuencia en la bomba apagada. Vamos a mostrar la diferencia entre el uso de una válvula de retención de oscilación y una válvula de resorte asistido DFT, válvula de retención silenciosa. Aquí puede ver el flujo de fluido al arrancar la bomba. El movimiento y el golpe de la retención de oscilación pueden causar daño a las superficies de sellado y fatiga y desgaste a los pernos de la bisagra.
Cuando la bomba se apaga, es la gravedad y el flujo inverso que cierra o golpea la válvula de retención ya cerrada, lo que resulta en la creación de onda de presión y golpe de ariete. El golpe de ariete también puede dañar los hangares de tubos, la instrumentación y conducir a ambientes de trabajo peligrosos. Ahora usted ve un modelo Excalibur DFT, válvula de retención silenciosa asistida por resorte en el arranque de la bomba. Cuando la bomba se apaga, la válvula de retención silenciosa asistida por resorte se cierra por delante del flujo inverso, antes de que el impulso del fluido cambie de dirección, reduciendo significativamente el golpe de ariete. Los picos de presión son mínimos porque el disco se cierra por delante del flujo inverso. Ahora verá una comparación lado a lado de la válvula de retención silenciosa de DFT y una de control de oscilación y después de que la bomba se apague. Estudios de laboratorio universitarios e independientes han demostrado que la característica dinámica del flujo axial de la válvula de retención silenciosa asistida por resorte, DFT, válvulas de retención, favorece el cierre rápido por delante del flujo inverso, por lo tanto, reduce los picos de presión y el golpe de ariete. Especifique las válvulas de retención DFT. Bueno, entonces allí hemos podido ver cómo el golpe de ariete puede ser controlado de diferentes maneras. Se ha hecho todo un listado de las diferentes formas en las que se puede realizar este control, dentro de los cuales encontramos lo que corresponde a modificar el tiempo de cierre de las válvulas, el espesor de los tubos, o también tener en cuenta las válvulas que se utilizan en el sistema. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué es lo que significa el SPE? ¿Quién puede contestar? Variación de presión de entrada. Variación de presión de entrada. SPE dijo, ¿verdad? No. Otra. Sistema de propulsión o de entrada. SPE. No, sistema de propulsión en líquido. Estimados participantes, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a aprovechar también para mostrar este video que está dentro del conjunto de los elementos que mandó el ingeniero Córdoba. Bienvenidos a esta nueva sesión, la sesión número 4 del curso gratuito Diseño de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, ¿no? En esta sesión vamos a ver lo que concierne a simulación en periodo extendido. Sesión número 4, ¿no? Los objetivos para esta sesión, vamos a realizar, ¿no?, una simulación en periodo extendido, EPS. Vamos a conocer también algunas ventajas y qué es lo que nos permite este tipo de simulación, ¿no?, que es simulación en periodo extendido.
y utilizaremos también lo que es los controles lógicos en el programa, ¿no? Estos controles lógicos nos sirven para poder controlar algún elemento de nuestra red, como por ejemplo, en este caso vamos a utilizar una bomba. Entonces, vamos a determinar que la bomba se encienda o se apague dependiendo del gradiente hidráulico en el reservorio, ¿no? O en el tanque. Esto se va a entender mejor con el ejemplo que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Continuamos. Simulación en periodo extendido, ¿no? Nos dice, es una forma de modelar un sistema de distribución de agua donde se llevan a cabo una serie de simulaciones en estado estático, ¿no? ¿A qué se refiere esto, no? Que vamos a modelar y observar el comportamiento de la red en un espacio y tiempo determinado, ¿sí? Entonces, en las anteriores sesiones hemos trabajado simulaciones en estado estático, ¿no? State. Este estado estático, el steady state, nos sirve para diseñar, ¿no? En cambio, un EPS, que por sus siglas en inglés, Extend Periodo, ¿no? Simulation, simulación en periodo extendido, es una simulación dinámica, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve para realizar análisis, ¿sí? Generalmente de una red existente. Nos permite o podremos observar el comportamiento de la red, ¿no? Que es el sistema de distribución. En este caso veremos la variación de las presiones, la variación de las velocidades, ¿no? En nuestra red. Incluso los niveles del tanque y de todos los elementos que yo cuente, ¿no? En mi simulación. Muy bien. ¿Por qué usar una EPS, no? Como les comentaba, nos permite conocer el comportamiento hidráulico de la red para un periodo de tiempo determinado, ¿no? Este periodo lo decidimos nosotros, ¿no? Aquella persona que va a hacer la simulación. Y esto también depende de la cantidad de datos que se disponga, ¿no? Datos de campo, que en este caso serían las variaciones horarias, ya sean 24, 48 o 72 horas, ¿no? Ya esto depende de la simulación que queramos hacer, ¿no? Es la simulación en periodo extendido. Se puede observar, como también les comentaba ya, cómo varían las presiones, ¿no? Demandas, niveles, tanques y incluso los estados de la bomba, ¿no? Que pueden ser encendido o apagado. Listo. ¿Qué información necesitamos nosotros para realizar una simulación en periodo extendido? Lógicamente necesitaremos pues todo lo que se ha venido utilizando ya para una simulación en estado estático, ¿no? Una simulación estática. Adicionalmente necesitaremos pues la variación horaria de uso de agua, ¿no? Que en el programa lo encontramos como pattern, ¿sí? Aquí lo tengo. Aquí, pattern, ¿no? La variación horaria. Bien, ¿qué necesitamos? Niveles, ¿no? Niveles en los tanques, ¿sí? Necesitamos también ya la sección en el tanque, ¿no? Ya influye este aspecto, ¿no? Este atributo de la sección en lo que es la simulación en periodo extendido. Y adicionalmente, pues, los controles operacionales, ¿no? Ok. ¿Qué es la variación horaria de uso de agua, ¿no? O el pattern, como lo encontramos en el programa. Esta variación, pues, muestra, como su nombre indica, ¿no? La variación de la demanda en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a través de mediciones en campo, ¿sí? Y dice, en este análisis podremos observar variación de presiones y velocidades, niveles de operación en el tanque, estado de operación de las válvulas, ¿no? Y también el estado de las bombas, ¿no? De las bombas. Los patrones son de
son diferentes para cada sistema, ¿no? Y varían también de un día a otro, ¿no? Estos patrones no se repiten, ¿sí? Influyen los siguientes factores, como por ejemplo el tipo de usuario, que puede ser no doméstico, comercial, industrial, ¿no? Que también influye el nivel socioeconómico, ¿no? La existencia de depósitos intradomiciliarios, la época del año y el día de la semana, ¿no? Como les comentaba, estos patrones no se repiten, ¿no? Difícil que se repitan tal cual de un día al otro, ¿no? ¿Qué más influye? Depende de la zona, ¿no? Ya sea urbana o sea rural, ¿sí? En la zona urbana esta variación es notable, ¿no? Bien, y por último tenemos los controles del programa, ¿sí? Nos dice son herramientas que permiten modificar el comportamiento de los elementos de una red, ¿no? Lo que les comentaba. Su finalidad es aproximar la respuesta del modelo a las condiciones reales de funcionamiento, ¿no? También ya les comenté esto, ¿sí? Los controles se usan para hacer que el modelo se aproxime a las condiciones reales, ¿no? Listo, esto sería todo en cuanto a la teoría, ¿sí? No sé si habrá alguna pregunta, ¿sí? Me la hacen saber desde el chat. Edith Ramos me dice las variaciones horarias, ¿cómo podemos obtener, no? Como ya lo comenté, esto es de un estudio de campo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues tendremos que medir el caudal, ¿no? De ingreso a un determinado sector, ¿sí? Por un determinado tiempo, ya sea 24 horas, 48, 72 horas, ¿no? Incluso una semana, ¿no? Entonces, esta variación horaria se determina en función a los datos de campo, ¿sí? De una red existente, como les comento. Las mediciones son un solo punto en varios puntos, ¿no? La medición del caudal solo se hace en primer lugar, el modo de dibujo, ¿sí? Ya que voy a trabajar en un modo de dibujo esquemático, ¿sí? Me Esquemático van a donde yo voy a disculpar que voy a asignar la adelantar el video porque longitud se a nos las acaba el tuberías. tiempo. Y lo importante es Configuro. que lo que queremos determinar es cómo Vamos varían a seguir avanzando, ¿no? presiones y A mi a lo largo del parecer, tiempo. el texto está tamaño muy grande, ¿no? Entonces voy a corregir también. Voy a borrar esto. Prototipos del programa. Variación horaria. Entonces ya he definido la primera condición. Va apagada, ¿no? Entonces voy a cerrar. Ahí lo voy a poner. Y voy a abrir lo que sería la herramienta Team Browser, ¿sí? Aquí. Muy bien. Si has hecho eso correctamente, probablemente no estés asignándolo ya en el elemento, ¿no? En el elemento. Acá también se selecciona la bomba y en Physical, ¿sí? En Physical se jala, ¿no? Se jala sí, Status Calculate, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si trabajo en Export y elegimos pues DXF, ¿no? DXF, en tablas, ¿no? Para determinados caudales, para determinadas alturas, ¿no? Normal, ¿no? Si trabajo uno en WaterCat, lo puedo abrir en WaterGens, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Si trabajo en WaterGens, lo puedo abrir en WaterCat. Sí, la exportación es en File y acá, Export, ¿sí? Export y seleccionamos DXF. Guardamos, ponemos un nombre y damos guardar, ¿no? Y a la ventana siguiente solo en OK. Entonces acá ya tengo, ¿sí? Voy a abrir. Sí, voy a abrir. Lo tengo en el escritorio. Sesión 4. Y acá está el DXF, ¿no? DXF, sesión 4 y le doy a abrir. Entonces acá tengo, ¿no? No llego a ubicar el punto exacto, pero el kit del asunto estaba a llegar al momento en que muestra el diagrama de variación de presiones y de los niveles en el tanque. O sea, a medida que cambia la demanda, también cambian las direcciones de flujo en los tubos. Por eso es que el movimiento es impermanente. Se pueden producir sobrepresiones y demás.
pero como estaba en la presentación del ingeniero Córdoba, esto se hace en forma cuasi estática. O sea, se calcula para cada tiempo con las ecuaciones estáticas, pero se avanza de tiempo en tiempo. Y de esta manera, entonces, se puede simular toda la variación de presiones que se pueden producir, velocidades, etcétera, y corregir los problemas que se pudieran presentar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, mañana que tengan un buen feriado. Recuerden que el propósito de este feriado es recordar a nuestro héroe y con él a todos los héroes que han defendido nuestro país y agradecer por ello. Y también, bueno, ya nos veremos el próximo jueves que vamos a hacer un seminario para el examen parcial. Gracias, señores. Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.